Audiolibros en 15 minutos. Suscríbete al canal y explora un nuevo libro cada día. En 1970, personas cercanas a William Maxwell comenzaron a morir de manera sospechosa. En una sofocante tarde de septiembre de 1977, los espectadores se congregaron en abanico en un juzgado de Alabama, y esperaron a que el jurado emitiera un veredicto. El acusado era Robert Burns, acusado de asesinato en primer grado. Además de los cargos principales, otros 3 elementos hicieron que este juicio en particular fuera extraordinario. En primer lugar, la víctima a la que Burns fue acusado de asesinar, William Maxwell, era él mismo un presunto asesino en serie. En segundo lugar, el abogado de Burns, un hombre llamado Tom Radley, era el abogado de Maxwell cuando aún estaba vivo. Y quizás lo más extraordinario de todo es que estuvo presente en el proceso Harper Lee, el autor que había escrito la exitosa novela Matar a un ruiseñor 17 años antes. ¿Cómo surgieron estas circunstancias extraordinarias? Bueno, para entenderlo, debemos retroceder 7 años antes del día del veredicto. El 1 de agosto de 1970, William Maxwell, un veterano afroamericano de la Segunda Guerra Mundial, vivía en Nicksburg, Alabama, con su esposa de 21 años, Mary Lou. Aunque Maxwell era un predicador bautista, se rumoreaba que no era virtuoso en su tiempo libre, y tenía fama de engañar regularmente a Mary Lou. Pero la noche del 3 de agosto de 1970, ocurrió una tragedia. Según la vecina de la pareja, Dorcas Anderson, Mary Lou recibió una llamada telefónica de Maxwell a altas horas de la noche diciendo que había chocado su automóvil y necesitaba que ella lo recogiera. Preocupada por su marido, Mary Lou fue a la casa de Dorcas para contarle lo que había sucedido antes de salir corriendo a buscarlo. A la mañana siguiente, Mary Lou estaba muerta. Su cuerpo magullado y ensangrentado fue encontrado dentro de su automóvil en un tramo solitario de la carretera. La habían golpeado brutalmente hasta la muerte. Al escuchar la versión de los hechos de Dorcas, la policía inmediatamente sospechó de Maxwell del asesinato de Mary Lou. Maxwell afirmó que Dorcas se equivocó. Según él, Mary Lou había salido esa noche a visitar a su hermana. Cuando conducía a su casa, obviamente había tenido problemas que la habían llevado a la muerte. Pero la policía no creyó la versión de Maxwell de los hechos y, el 6 de agosto de 1971, un gran jurado lo acusó del asesinato de Mary Lou. William Maxwell se casó con su segunda esposa en circunstancias inquietantes. En agosto de 1971, Dorcas Anderson compareció como testigo en el procesamiento de William Maxwell. Los fiscales creyeron que el testimonio de Anderson bastaría para convencer al jurado de que Maxwell era culpable. Pero sorprendentemente, cuando se le pidió a Dorcas que contara al tribunal lo que había presenciado esa noche, su historia cambió drásticamente. Frente a una sala de audiencias conmocionada, Dorcas juró que ya se había equivocado antes. Según Dorcas, Mary Lou no había recibido una llamada telefónica de Maxwell esa noche. Además, Dorcas afirmó que había visto a Maxwell llegar a casa mucho antes esa noche, lo que significa que no pudo haber estado cerca de Mary Lou cuando la asesinaron. Con este impactante cambio de actitud de su testigo estrella, el caso del Estado se derrumbó. El jurado declaró al acusado no culpable y salió de la cárcel sin problemas. Entonces, ¿cómo manejó Maxwell los dobles golpes de la brutal muerte de su esposa y su juicio por su asesinato? Sorprendentemente bien, al parecer. De hecho, solo 16 semanas después de su absolución, Maxwell se volvió a casar, con su vecina de al lado, Dorcas Anderson. Si antes había habido rumores en la comunidad local sobre las sospechosas circunstancias que rodearon la muerte de Mary Lou, no fueron nada comparados con los feroces rumores que empezaron a circular una vez que Maxwell se casó con Dorcas. ¿Por qué? Bueno, aparte del hecho de que Maxwell se casaba con el testigo estrella caído de la fiscalía a la velocidad del rayo, Dorcas también había estado casada con otra persona hasta unos meses antes de este matrimonio. Y convenientemente, su esposo también había muerto. Sin embargo, a diferencia del repentino final de Mary Lou,
la muerte del primer marido de Dorcas, Abraham, era algo esperado. Abraham padecía una enfermedad de la neurona motora, y estaba confinado a una silla de ruedas. Sin embargo, el momento era sospechoso. Los médicos habían predicho que Abraham viviría otros 2 o 3 años justo antes de morir, y aunque se determinó que su causa oficial de muerte fue una neumonía, algunos creyeron que Maxwell había envenenado a Abraham con anticongelantes. Así, los recién casados comenzaron su vida matrimonial juntos bajo una nube de sospechas. Desafortunadamente, la felicidad matrimonial de Dorcas duraría poco, y la tendencia de su nuevo esposo a rodearse de personas que sufrían muertes trágicas apenas comenzaba. En los años posteriores a su segundo matrimonio, la extraordinaria mala suerte de Maxwell continuó. A principios de 1972, menos de 3 meses después de casarse con Dorcas, Maxwell recibió una llamada de la oficina del alguacil del condado. El hermano mayor de Maxwell, John, había sido arrestado por conducir en estado de ebriedad, y necesitaba que Maxwell lo sacara de la cárcel bajo fianza. Maxwell pagó el dinero de la fianza, y prometió que John asistiría a su audiencia judicial en febrero. Pero John Maxwell nunca llegó a la corte. Justo un día antes de su audiencia, y en un espeluznante eco de la muerte de Mary Lowe, John Maxwell fue encontrado muerto a un lado de la carretera. Durante la autopsia, se encontró una enorme cantidad de alcohol en su sangre. Su certificado de defunción declaraba que la causa de la muerte había sido un ataque al corazón provocado por el consumo excesivo de alcohol. Una vez más, la comunidad local tenía sus sospechas. Tal vez, razonaba la gente, Maxwell había obligado de alguna manera a su hermano a beber todo ese alcohol. Quizás el alcohol no era más que una pista falsa, que se le dio a John para ocultar la presencia de otro veneno en su sangre, para lo que los toxicólogos aún no habían hecho un análisis. Sin embargo, una vez más, la policía no tenía pruebas de que hubiera habido un acto delictivo. No se presentaron cargos contra nadie por la muerte de John Maxwell. Desafortunadamente, el hecho de que las fuerzas del orden no tomen medidas tendría consecuencias fatales para Dorcas. Sorprendentemente, solo 8 meses después de la muerte de su cuñado, la propia Dorcas apareció muerta a un lado de la carretera, cuando un transeúnte la vio tumbada boca abajo en su automóvil. Dorcas no tenía heridas evidentes y parecía que su coche no había sufrido nada peor que un leve golpe en el guardabarros. Para sorpresa de las fuerzas del orden público, cuando se le practicó una autopsia a la segunda señora Maxwell, los patólogos se esforzaron por determinar la causa de la muerte. No encontraron alcohol ni venenos en su sangre ni pruebas concluyentes de violencia contra ella. A regañadientes, y para disgusto de la policía y la comunidad local, su muerte fue finalmente atribuida a causas naturales, y no se presentaron cargos contra su esposo, que ya había logrado perder a 2 esposas, un hermano y un vecino de al lado, todo ello en 2 años. Una vez más, el dolor de Maxwell por su esposa pareció efímero. Solo unos meses después, se volvió a casar. A lo largo de la década de 1970, más personas que estuvieron en contacto con Maxwell murieron repentinamente. Maxwell luego se casó con una mujer llamada Ophelia Burns. Después de la boda, se mudó con Ophelia y su hija adoptiva de 16 años, Shirley Ann Ellington. Y en febrero de 1976, otra persona apareció muerta en un automóvil, el primo de Maxwell, James Hicks. En junio de 1977, Shirley Ann fue encontrada muerta a un lado de la carretera, esta vez debajo de su automóvil, aparentemente aplastada cuando intentaba cambiar una rueda pinchada. A medida que aumentaba el número de muertos, también lo hacía otra cosa, el saldo bancario de William Maxwell. Resulta que el reverendo Maxwell tenía varias pólizas de seguro de vida para cada una de las personas que murieron. Así, el primer día de pago de Maxwell llegó apenas unas semanas después de la muerte de su primera esposa, Mary Lowe, cuando escribió a las 10 compañías de seguros con las que tenía una póliza para su esposa y les pidió que pagaran. Por supuesto, no mencionó que era sospechoso de su asesinato.
A pesar de la nube de sospechas que se cernía sobre él, Maxwell pudo cobrar casi $100.000 en seguros de vida en los meses posteriores a la muerte de Mary Lou. Aunque algunas compañías de seguros se negaron a pagar mientras aún estaba siendo objeto de una investigación policial, Maxwell y su abogado, Tom Radney, simplemente esperaron a que lo declararan inocente antes de continuar con estos casos. Maxwell finalmente ganó casi todos sus reclamos. Gracias a las habilidades y la determinación de Radney, Maxwell logró ganar cientos de miles de dólares con la muerte de sus víctimas. Pero incluso con su creciente fortuna, no pagó ninguna de las grandes deudas que tenía con varias personas y empresas en todo el estado. También continuó trabajando en varios trabajos durante la década, cuando estaba acumulando dinero para el seguro de vida. Sin embargo, la mayoría de las personas que conocían a Maxwell estaban seguras de dos cosas: estaba sacando provecho de las muertes de personas inocentes, y cualquier persona en la ciudad podía ser su próxima víctima. Pero después de la muerte de Shirley Ann, un hombre decidió que ya era suficiente. Finalmente mataron a William Maxwell delante de cientos de testigos. El día del funeral de Shirley Ann, la comunidad acudió a la iglesia local para presentar sus respetos a la adolescente. Entre los dolientes estaba Robert Burns, el tío adoptivo de Shirley Ann. Llevaba una pistola en el bolsillo de su traje de luto. Hacia el final del funeral, mientras los dolientes pasaban junto al ataúd abierto, alguien tenía un mensaje para Maxwell. Tras ver el cuerpo sin vida de Shirley, su hermana Louvinia gritó al otro lado de la iglesia que sabía que Maxwell había matado a su hermana, y que pagaría por lo que había hecho. Sus palabras tuvieron un efecto electrizante en Robert Burns, que estaba sentado en el banco frente a Maxwell y su esposa, Ophelia. Tan pronto como Louvinia habló, Burns se dio la vuelta en su asiento, sacó su arma y disparó 3 balas en el cráneo de Maxwell, matándolo instantáneamente. Aproximadamente 300 personas presenciaron este acto. Tras el pánico y la estampida que siguieron en la iglesia, Burns fue arrestado y acusado de asesinato en primer grado. ¿A quién pidió Burns que lo defendiera de estos cargos? Nada menos que Tom Radney, el abogado de William Maxwell. Radney no solo defendió a William Maxwell durante su juicio por el asesinato de Mary Lou, sino que también ayudó tenazmente a Maxwell a perseguir a las compañías de seguros de vida para obtener pagos. Increíblemente, Radney intentó librar a su acusado argumentando que había sufrido una locura temporal cuando disparó a Maxwell y, por lo tanto, no se le podía hacer responsable de sus acciones. Y lo que es aún más increíble, el meollo del argumento del abogado, era que Burns se había vuelto loco por la predicación vudú de William Maxwell. Sin embargo, esta línea particular de razonamiento estaba de alguna manera enraizada en la verdad. Desde la muerte de Mary Lou, circularon rumores en la comunidad local de que Maxwell podía matar a sus víctimas sin dejar rastro y evadir continuamente la justicia porque practicaba el vudú. Se decía que mantenía a la policía alejada de su casa pintando la puerta de su casa con sangre, y que podía hechizar a las personas si cometían el error de mirarlo directamente a los ojos. Sin duda, argumentó Radney, el jurado podía entender cómo alguien tan diabólico como William Maxwell puso a prueba la cordura de Burns y lo llevó a un estado homicida. Pero quizás lo más extraño de todo lo que ocurrió durante el juicio fue el hecho de que uno de los autores más famosos del mundo estuviera allí para presenciar el proceso. Tras su primer éxito deslumbrante, Harper Lee se esforzó por escribir una segunda novela. 17 años antes de que el juez emitiera un veredicto sobre Burns, Harper Lee había publicado uno de los libros más queridos del siglo XX, Matar a un ruiseñor. Sin embargo, a pesar de vender más de 1 millón de copias del libro al año, y de encabezar las listas de éxitos de ventas de todo el mundo, cuando Lee se sentó en la tribuna pública en el juicio de Burns ese día, ningún periodista la reconoció. ¿Por qué? Bueno, la extraña verdad es que, desde que publicó su obra maestra, el mundo apenas había vuelto a saber de Harper Lee. Cuando tenía poco más de 20 años, Harper Lee había abandonado la Facultad de Derecho en Alabama, y se había mudado a Nueva York para comenzar una carrera como escritora. Desafortunadamente, cuando llegó a los 30, las cosas no habían despegado exactamente. En lugar de escribir,
Lee se vio obligada a pasar la mayor parte de su tiempo trabajando en la administración de una aerolínea. Finalmente, se presentó una oportunidad. En diciembre de 1956, sus amigos Michael y Joy Brown le dieron a Lee un generoso regalo de Navidad: dinero. Fue suficiente dinero para dejar su trabajo en la aerolínea durante un año completo y concentrarse por completo en escribir. La generosidad de los Browns dio sus frutos. 4 años más tarde, Matar a un ruiseñor fue lanzado con gran éxito de crítica. Con su descripción inquebrantable de la discriminación racial endémica en el sur de Estados Unidos, y su héroe, Atticus Finch, un abogado de un pueblo pequeño que defiende a un hombre afroamericano acusado falsamente de violar a una mujer blanca, Mockingbird llegó al corazón de Estados Unidos. He aquí un libro que no temía enfrentarse a la cruda verdad sobre el racismo del país. En Atticus Finch, también ofrecía una visión de un futuro más noble. Naturalmente, tras el éxito arrollador de la novela, la primera pregunta que el mundo le hizo a su autor fue: ¿cuándo podemos esperar su próxima novela? Trágicamente, en los años posteriores a la publicación de Mockingbird, Lee sufrió una serie de reveses. Perdió a su padre por un ataque al corazón en 1962. Durante años después, fue un secreto a voces que luchó contra el alcoholismo. Pero había otro demonio que atormentaba a Harper Lee: el perfeccionismo. Convencida de que su próximo proyecto debía superar el éxito fenomenal de Mockingbird, Lee se esforzó por escribir cualquier cosa que considerara suficientemente buena. El resultado fue que, durante las 2 décadas siguientes, el mundo susurró que ella tiraba continuamente sus manuscritos a la basura, que vivía como una ermitaña y que encontraba consuelo en el fondo de una botella. A mediados de la década de 1970, Harper Lee había desaparecido del mapa literario. Después de ayudar a Truman Capote, Harper Lee decidió hacer su propia incursión en la escritura de crímenes reales. En 1977, la inspiración llegó finalmente a Harper Lee. Pero a diferencia de Mockingbird, este sería un proyecto de no ficción. Era la historia real de William Maxwell, sus presuntas víctimas y el hombre que lo mató. En el verano de 1977, Harper Lee se fue de Nueva York a Alabama, e investigó el misterioso caso de William Maxwell, el asesino predicador vudú que fue asesinado en el funeral de su víctima. Sin embargo, curiosamente, esta no fue la primera incursión de Lee en el mundo de la escritura de crímenes reales. De hecho, desempeñó un papel decisivo en la publicación del clásico de 1966 del autor Truman Capote, A Sangre Fría, la impactante historia del asesinato de la familia Clutter en Kansas. Lee y Capote eran amigos íntimos de la infancia. Sin embargo, de adultos, Capote fue el primero en lograr el éxito literario. Tras la publicación de sus célebres novelas Other Voices, Other Rooms y The Grass Harp, Capote centró en la no ficción con El asesinato de los Clutters, una familia blanca de clase media cuyas muertes violentas conmocionaron a su comunidad local de Holcomb, Kansas. En ese momento, Lee acababa de entregar su borrador final de Mockingbird y esperaba ansiosamente su publicación. Para distraerse, aceptó una oferta de trabajo de su viejo amigo Truman. Viajó a Kansas con él para ayudarlo a investigar los asesinatos. Lee habló con todas las personas relacionadas con la familia Clutter y, finalmente, presentó a Capote más de 150 páginas de investigaciones precisas y perspicaces sobre el caso. Para su sorpresa, cuando finalmente se publicó A Sangre Fría, descubrió que contenía varias desviaciones evidentes de la verdad. Se habían inventado conversaciones enteras. Los hechos sobre la familia, su asesinato y la investigación subsiguiente habían sido manipulados por Capote para crear una narración más convincente. Aunque Lee era demasiado leal a su viejo amigo como para discutir públicamente su versión de los hechos, en privado no estaba de acuerdo con el enfoque de Capote sobre la escritura de crímenes. En 1977, tuvo la oportunidad de demostrar que los libros sobre crímenes reales podían ser tanto convincentes como precisos. Tras un encuentro casual con Tom Radney, el abogado de William Maxwell y Robert Burns, Lee se enteró de la extraña historia de un crimen real que se estaba gestando en Alabama.
Su interés se despertó y vio la oportunidad de volver a ejercitar sus músculos autorales, que no había utilizado durante mucho tiempo. Robert Burns eludió la ley y la segunda novela de Lee eludió al mundo. Esa calurosa tarde de septiembre de 1977, Harper Lee vio al jurado emitir su veredicto en el juicio por asesinato de Robert Burns. El jurado declaró que el acusado era inocente debido a una locura temporal. Fue una derrota impresionante para el Estado, que estaba seguro de que un hombre que 300 personas habían presenciado matar a alguien seguramente sería declarado culpable. Burns salió libre, para deleite de la comunidad local, que lo consideraba un héroe. El veredicto también representó un triunfo para Tom Radney, el abogado que se había beneficiado descaradamente de los supuestos crímenes de Maxwell, y de los consiguientes pagos al seguro y, finalmente, de su asesinato. ¿Y qué hay del segundo proyecto de Harper Lee, el proyecto sobre crímenes reales que tenía previsto escribir sobre los asesinatos? Lamentablemente, y después de 5 largos años de investigación por su parte, Lee nunca escribió su relato del caso. ¿Por qué? En primer lugar, como descubrió Lee cuando comenzó a investigar, a menudo era difícil encontrar hechos concretos sobre las vidas y muertes de las presuntas víctimas de Maxwell, así como sobre el propio Maxwell. La razón de esta escasez de información era doble. En primer lugar, a diferencia de los actores clave del libro de crímenes de Capote, todas las personas involucradas en el caso Maxwell eran afroamericanas. Desafortunadamente, las autoridades blancas simplemente tenían poco interés en registrar con precisión las vidas de los estadounidenses negros. Por lo tanto, Lee se vio obligada a confiar en lo que los amigos, familiares y conocidos de las personas involucradas podían contarle sobre el caso. Sin embargo, con este enfoque, Lee se encontró con más problemas. De hecho, como escribió a un colega autor en 1987, muchos de los amigos y familiares con los que habló seguían convencidos de que Maxwell había matado a sus víctimas con la ayuda de la magia vudú. Dada su desaprobación de la distorsión de la verdad por parte de Capote, se mostró reacia a escribir una historia sobre crímenes reales que incluyera magia y brujería. Por lo tanto, el proyecto de Lee quedó inconcluso, y la extraordinaria historia de William Maxwell sobre un crimen real permaneció prácticamente sin contarse, hasta ahora. La propia Lee murió en 2016 a los 89 años. Aunque otro libro suyo, Ghost a Watchman, se publicaría en los últimos años de su vida, esta obra era un manuscrito inédito que había escrito en 1957, antes de escribir Mockingbird. Nunca sabremos con certeza por qué este genio literario nunca escribió otro libro.